Hola, qué bueno que estés acá. No sé cómo llegaste a este episodio. Quizás alguien te lo compartió, quizás apareció de casualidad, o quizás hace tiempo que venís buscando un espacio donde por un rato no tengas que fingir que todo está bien. Sea como sea, gracias por regalarte estos minutos, porque tengo la sensación de que esta conversación no llegó a tu vida para darte respuestas. Llegó para hacerte una pregunta, una sola. Pero puede que esta pregunta cambie la manera en la que empezás a mirar tu vida, tu historia. Quiero que hagamos un pequeño acuerdo. Durante los próximos minutos, no intentes estar de acuerdo conmigo. No intentes encontrar la respuesta correcta. Solo escucha. Y si alguna pregunta toca algo dentro tuyo, no la apures. Algunas preguntas no vienen a ser respondidas. Vienen a quedarse con nosotros hasta que estamos preparados para mirarnos distintos. Ahora sí, hay algo que quiero preguntarte y quiero que seas completamente honesto con vos, no conmigo, con vos. ¿Cuál es el problema que hoy más espacio ocupa en tu vida? No hace falta que lo digas en voz alta, solo pensalo. Ahora quiero hacerte otra pregunta y tengo la sensación de que esta ya no es tan sencilla. ¿Hace cuánto tiempo intentás resolver ese problema? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿5? ¿10? Y ahora, la pregunta que dio origen a toda esta conversación. ¿Quién sos cuando el problema deja de ocupar el centro de tu vida? No respondas. Todavía no. Porque tengo la sensación de que cuando termine esta conversación, ya no vas a escuchar esa pregunta de la misma manera. Hay algo que hacemos casi todos cuando algo nos duele. Toda nuestra atención queda atrapada ahí. Queremos entenderlo, resolverlo, salir de ese lugar. Y es lógico, yo también lo hice. Pero hay una pregunta que muy pocas veces nos hacemos. Mientras intentabas resolver ese problema, ¿qué estaba pasando en vos? Porque la vida nunca se detiene. Aunque sintamos que estamos estancados, ella sigue moviéndose. Y nosotros también, aunque no nos demos cuenta. Quiero proponerte un ejercicio muy simple. Volvé por un momento al día en que ese problema apareció por primera vez. No necesito que recuerdes todos los detalles. Solo una cosa. ¿Quién eras? No cuántos años tenías. No dónde vivías. ¿Quién eras? ¿Qué cosas te daban miedo? ¿Qué soñabas? ¿Qué necesitabas?
Ahora volvé lentamente al presente. Respira. Y hacete una pregunta. ¿Sigue existiendo exactamente esa persona? No lo sé. Y sinceramente, no quiero responderlo por vos. Porque tengo la sensación de que esa pregunta es mucho más importante de lo que parece. Hay algo que quiero confesarte. Durante mucho tiempo, yo también pensé que las personas cambiaban cuando resolvían sus problemas. De verdad lo creía. Y quizás, si me hubieras preguntado hace algunos años cuál era mi trabajo, te habría respondido algo muy simple: ayudar a las personas a resolver aquello que les hace sufrir. Pero un día empecé a observar algo que no estaba buscando, y desde entonces ya no pude volver a mirar las historias de la misma manera. Hay algo más que quiero confesarte, y sinceramente todavía no sé si tengo una respuesta, solo tengo una sospecha. Durante mucho tiempo pensé que el centro de una transformación era el problema que una persona traía. Si alguien llegaba sufriendo por una separación, había que resolver esa separación. Si alguien llegaba atrapado por la ansiedad, había que resolver la ansiedad. Si alguien llegaba sintiendo culpa, había que resolver la culpa. Y tenía sentido, porque cuando algo duele, toda nuestra atención queda atrapada ahí. Pero después de acompañar muchas historias, empecé a notar algo que me descolocó, algo que no estaba buscando, y cuanto más aparecía, más difícil me resultaba ignorarlo. Las personas llegaban hablando de un problema y sin darme cuenta exactamente de cuándo ocurría, empezaban a irse hablando de ellas. Al principio pensé que era casualidad. Después pensé que era un caso aislado, pero volvió a pasar. Y otra vez. Y otra. Había personas que llegaban diciendo: no puedo dejar de pensar en mi expareja. Y un tiempo después decían: estoy empezando a confiar en mí. Otras llegaban diciendo: necesito que alguien me elija. Y con el tiempo decían: ya no necesito que me validen. Algunas llegaban convencidas de que el problema era el miedo y terminaban hablando de libertad. Otras creían que todo giraba alrededor del control y terminaban descubriendo la paz. Y cada vez que eso ocurría, yo volvía a hacerme la misma pregunta: ¿qué cambió realmente? ¿El problema o la persona que lo estaba viviendo? No quiero responder esa pregunta todavía, porque tengo la sensación de que sería muy injusto hacerlo. Sería como contarte el final de una película cuando recién estamos empezando a recorrerla. Prefiero preguntarte otra cosa. Cuando pensás en el problema que hoy ocupa tanto espacio en tu vida, ¿sentís que toda tu energía está puesta en intentar cambiar lo que pasa afuera?
¿O alguna vez te preguntaste qué está cambiando dentro tuyo mientras atravesás todo esto? No busques una respuesta rápida. Las respuestas rápidas suelen tranquilizarnos. Las preguntas profundas a veces necesitan días o semanas. Y está bien. Porque las cosas más importantes de nuestra vida rara vez cambian en un instante. Cambian cuando una pregunta empieza a acompañarnos. Hay preguntas que se responden y hay otras que lentamente nos transforman. No sé cuál de las dos acaba de llegar a tu vida, pero tengo la sensación de que todavía no vimos lo más importante. Hay una imagen que vuelve una y otra vez a mi cabeza. Imagínate que una noche perdés las llaves de tu casa. Salís a buscarlas, caminás, mirás el piso, buscás durante horas, hasta que alguien se acerca y te pregunta: ¿estás seguro de que las perdiste acá? Y vos respondés: no, las perdí 2 cuadras más atrás. Entonces esa persona te mira desconcertada y te dice: ¿y por qué las buscas acá? Y vos contestás: porque acá hay más luz. Cada vez que pienso en esa imagen, no puedo evitar preguntarme cuántas veces hacemos exactamente lo mismo con nuestra vida. Buscamos donde es más fácil mirar, no donde realmente necesitamos mirar, porque es mucho más sencillo intentar cambiar a otra persona que preguntarnos por qué nuestra paz depende tanto de sus decisiones. Es mucho más sencillo intentar controlar todo que reconocer el miedo que sentimos cuando perdemos el control. Es mucho más sencillo esperar que alguien nos valide que aprender a creer en nosotros mismos. Y no estoy diciendo que los problemas no existan. Claro que existen. Hay pérdidas, hay traiciones, hay injusticias, hay enfermedades, hay dolores que nadie elegiría vivir. Sería muy injusto negarlos. Lo que empecé a preguntarme fue otra cosa. ¿Y si, además de ese problema, hubiera algo más que todavía no estamos viendo? Pensalo un momento. ¿Cuántas veces dijiste: cuando esto se resuelva, recién ahí voy a estar bien? ¿Y cuántas veces, incluso después de resolver algo, sentiste que seguía faltando algo? Esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo, porque empecé a notar algo muy curioso. Había personas que resolvían el problema por el que habían llegado y sin embargo seguían sintiéndose perdidas. Y había otras que todavía convivían con dificultades, pero caminaban distinto, respiraban distinto, miraban la vida desde otro lugar. Entonces dejé de preguntarme solamente ¿qué cambió afuera? Y empecé a hacerme otra pregunta:
Una pregunta que todavía hoy me sigue acompañando. ¿Qué descubrió esta persona sobre sí misma que antes no podía ver? No sé si alguna vez te pasó, pero hay momentos en los que uno siente que la vida no está intentando castigarlo, tampoco premiarlo. Parece estar intentando mostrarle algo. No porque disfrute verlo sufrir, sino porque hay cosas que solamente podemos descubrir cuando dejamos de mirar siempre hacia el mismo lugar. Y quizás, solo quizás, el problema que hoy ocupa tanto espacio en tu vida no sea el destino final de esta historia. Quizás sea la puerta, no la casa. No quiero que me creas, quiero que observes, porque si esta posibilidad fuera cierta, entonces la pregunta más importante ya no sería ¿cómo hago para salir de esto? Sería otra, mucho más incómoda, pero también mucho más profunda. ¿Qué parte de mí todavía no conozco porque llevo demasiado tiempo mirando solamente el problema? No respondas. Guarda esa pregunta, porque tengo la sensación de que estamos muy cerca de descubrir algo. Después de hacerme esa pregunta, empecé a escuchar distinto, no buscando confirmar una idea, todo lo contrario, buscando equivocarme, porque cuando uno acompaña historias humanas, hay que tener mucho cuidado con creer que ya entendió. Entonces, hice lo único que me pareció honesto. Seguí escuchando, seguí preguntando, seguí observando, historia tras historia, sin intentar llegar a ninguna conclusión. Y fue ahí cuando empezó a pasar algo que todavía hoy me conmueve. Las historias seguían siendo completamente distintas. Había personas que llegaban por una separación, otras por ansiedad, otras por culpa, otras por miedo, otras porque sentían que habían perdido el rumbo. Los problemas eran diferentes, las vidas eran diferentes, los dolores también, pero había algo muy silencioso que empezaba a repetirse. Al principio, toda la conversación giraba alrededor del problema. Era lógico. Cuando algo duele, todo parece girar alrededor de eso. Pero poco a poco, sin que nadie se los pidiera, las palabras empezaban a cambiar. Ya no hablaban solamente de lo que les había pasado, empezaban a hablar de quienes estaban empezando a ser. Y de pronto aparecía una palabra, no siempre la misma, pero sí con una fuerza muy particular. Una persona hablaba de paz, otra de confianza, otra de libertad, otra de empezar a elegirse, y ninguna de esas palabras respondía al problema con el que habían llegado. Respondían a otra cosa,
había algo profundamente humano en ese momento, porque nadie les sugería esa palabra. Nadie decía, pensá en paz, pensá en libertad. No, las encontraban ellas, como si de alguna manera hubieran dejado de mirar solamente la herida y empezaran a mirar la dirección hacia la que querían caminar. Entonces apareció una pregunta que todavía hoy sigue abierta. ¿Y si las transformaciones más profundas no empiezan cuando desaparece el sufrimiento, sino cuando aparece un futuro que empieza a tener más fuerza que el pasado? No tengo una respuesta definitiva y quiero cuidar mucho eso, porque todavía sigo observando, todavía sigo aprendiendo, todavía sigo encontrando historias que me obligan a revisar lo que creo entender. Pero sí puedo decirte algo. Desde que empecé a mirar las historias de esta manera, ya no escucho solamente problemas. Empiezo a escuchar posibilidades. Y quiero preguntarte algo, muy despacio, sin apuro. ¿Y si dejaras de pensar por un instante en aquello que hoy te duele? ¿Hay alguna palabra que describa la persona que te gustaría llegar a ser? No la fuerces, no la busques, no la inventes. Solo deja que aparezca, porque si aparece, quizás no esté hablándote del problema, quizás esté hablándote del camino. Y si hoy no aparece, no pasa nada. Las cosas importantes no siempre llegan cuando las llamamos. A veces llegan cuando aprendemos a hacerles lugar. Hay algo que me gustaría decirte, y quizás sea lo más importante de toda esta conversación. Si llegaste hasta acá, no creo que sea por casualidad. No porque crea que todo pasa por algo, sino porque siento que en algún lugar había una parte tuya buscando hacerse una pregunta distinta. Y eso ya es muchísimo. Porque durante años podemos vivir intentando cambiar lo que nos pasa, sin detenernos un solo instante a mirar quiénes estamos siendo mientras lo atravesamos. Y de repente, un día aparece una pregunta. No resuelve todo, no borra el dolor, no cambia el pasado, pero cambia el lugar desde donde empezamos a mirarlo. Quiero proponerte algo, no para mañana, no para cuando tengas tiempo, para hoy. Cuando termine este episodio, no intentes resolver toda tu vida, no hace falta. No cargues con ese peso. Solo regálate un momento de honestidad, nada más. Pregúntate con tranquilidad, sin exigirte una respuesta perfecta. ¿Qué parte de mi vida sigue organizada alrededor de aquello que más me dolió?
no respondas rápido, no hace falta, porque quizás esa respuesta no aparezca hoy, y está bien. Pero si esa pregunta empieza a acompañarte, algo ya empezó a moverse. Hay una frase que me acompaña desde hace un tiempo y cada vez cobra más sentido. Las personas no siempre cambiamos cuando encontramos una respuesta. Muchas veces empezamos a cambiar cuando dejamos de hacernos la pregunta equivocada. Y quizás durante años la pregunta fue: ¿cómo hago para dejar de sufrir? Y quizás hoy empieza a aparecer otra. ¿Quién quiero ser, incluso mientras atravieso este dolor? No porque el dolor desaparezca, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque hay algo que empieza a ser más fuerte que el miedo. La dirección hacia la que elegimos caminar. Y hay algo que me emociona profundamente. Nunca vi a una persona levantarse una mañana siendo completamente distinta. Nunca. Lo que sí vi una y otra vez fueron personas que, casi sin darse cuenta, empezaron a tomar decisiones diferentes, muy pequeñas, a veces invisibles para los demás. Pero cada una de esas decisiones parecía responder a una pregunta distinta. Ya no era ¿cómo hago para sobrevivir? Empezaba a ser ¿cómo quiero vivir? Y quizás las grandes transformaciones no empiezan el día que cambia nuestra vida. Empieza el día que cambia la persona que toma las decisiones. Pensalo, porque tal vez la próxima decisión que tomes no tenga que resolver toda tu historia. Tal vez solo tenga que parecerse un poco más a la persona que estás empezando a descubrir. Y si eso ocurre, aunque sea una sola vez, quizás ya hayas empezado a caminar en una dirección diferente. Quiero volver al lugar donde empezó esta conversación. ¿Te acordás de la primera pregunta que te hice? En ese momento te pedí que no la respondieras, porque sentía que todavía no era el momento. Ahora sí. Después de todo este recorrido, quiero volvértela a hacer. No para que me la respondas a mí, ni siquiera para que la respondas ahora. Quiero que te acompañe cuando termine este episodio. Mañana, la semana que viene, o quizás dentro de un año. Antes, quiero pedirte algo. Cuando termine este episodio, no corras a buscar otra cosa para escuchar. No llenes inmediatamente el silencio.
quédate un momento con vos, aunque sea un minuto, porque las conversaciones más importantes muchas veces empiezan cuando termina la voz del otro. Quizás hoy no encontraste una respuesta, y está bien, porque nunca fue el objetivo. El objetivo era que apareciera una pregunta distinta, una pregunta que con el tiempo pudiera transformar la manera en que empezás a mirar tu propia historia. Hay algo que aprendí acompañando muchas personas. Las transformaciones profundas casi nunca hacen ruido. No llegan como un relámpago. No cambian la vida de un segundo para el otro. Empiezan muy despacio, como empieza a amanecer. Primero, la oscuridad sigue estando, pero aparece una pequeña luz que ya no permite que la noche vuelva a ser exactamente igual. Cuando termine este episodio, probablemente tu vida siga siendo la misma. Vas a volver a tus responsabilidades, a tu trabajo, a las personas que amás, a tus proyectos y también a las cosas que todavía duelen. Pero ojalá vuelvas de una manera distinta. No porque yo tenga razón, sino porque quizás hoy te regalaste algo que hacía mucho tiempo no te dabas. La posibilidad de mirarte con un poco más de verdad y con un poco más de compasión. Gracias por caminar este rato conmigo. Soy Sergio Martín Silva y esto es Claridad en Proceso. Un espacio donde no busco decirte cómo vivir. Busco crear conversaciones que te ayuden a descubrir una manera más honesta de encontrarte con vos. Si mientras escuchabas esta conversación apareció el rostro de alguien, no ignores eso. Quizás esa persona también necesita hacerse alguna de estas preguntas. Y si sentís que este episodio puede acompañarla, compartíselo. Porque a veces una conversación no cambia una vida porque tenga todas las respuestas. La cambia porque llega en el momento justo. Y si sentís que querés seguir profundizando este camino, en la descripción de este episodio vas a encontrar toda la información sobre las sesiones individuales de Claridad en Proceso. Y ahora sí, la pregunta, la misma con la que empezó esta conversación, pero quizás ya no encuentre a la misma persona. ¿Quién sos cuando el problema deja de ocupar el centro de tu vida? Y si hoy todavía no tenés una respuesta, no pasa nada. Las preguntas más importantes de la vida
no son las que respondemos rápido, son las que lentamente nos transforman. Hasta nuestro próximo encuentro. Y mientras tanto, ojalá tengas el coraje de seguir haciéndote las preguntas que pueden cambiar tu vida.